Dios los bendiga y bienvenidos a otra escuela dominical en la cual nos vamos a gozar con la poderosa y sanadora palabra de Dios. El tema para hoy es viviendo con las restricciones. Restricciones se refiere a las limitaciones, se refiere a la condición del apóstol Pablo, que estaba prisionero. Se refiere a esa falta de libertad en la cual Pablo vivía simplemente por predicar que el Mesías ya había llegado, que el Mesías era Jesús de Nazaret. Por predicar esto a los judíos, fue arrestado, fue llevado al tribunal romano, siempre bajo la custodia de un soldado romano, por decir solamente esta verdad, de que Jesús era el Mesías. Vamos entonces a comenzar en el libro de Hechos, capítulo 28. Comenzamos desde el verso 1, donde nos narra cómo Pablo, después de sufrir un naufragio, llegó con sus compañeros. Eran 275 hombres que estaban en este barco, y como pudieron llegaron hasta la costa. Tuvieron horas a la deriva, agarrados de alguna parte del barco. Entre ellos estaba Lucas y Aristarco y otros compañeros, hasta que llegaron a la costa. Después que llegaron, se enteraron de que estaban en una isla llamada Malta, y la provisión de Dios siempre estaba con ellos. Dios le había prometido a Pablo que ninguno de ellos iba a perecer en este naufragio, ninguno de ellos iba a morir. Ya se le había aparecido un ángel a Pablo y le había dicho que ninguno iba a perder la vida. Así que llegaron a esta isla y tuvieron la gran bendición de que los habitantes de esta isla fueron muy amables con ellos. Según relata la palabra, era un tiempo donde hacía mucho frío, había mucha lluvia en esos momentos, y estos habitantes encendieron una fogata para que ellos se sintieran mejor. Fueron tratados amablemente y procuraron que estuvieran lo mejor posible. Dios siempre envía personas, seres humanos que nos guarden, seres humanos que nos den cobijo, que sean hospitalarios con nosotros cuando hacemos la voluntad de Dios. Así que estos habitantes encendieron una fogata allí en la costa. Pablo, siempre como buen trabajador que era, en un momento dado estaba buscando leña para echar en la fogata, para avivar más el fuego. En ese momento cuenta la palabra que una serpiente que salía huyendo de la fogata mordió a Pablo en la mano. Inmediatamente los habitantes de esta isla estaban seguros que Pablo iba a perecer, porque fue una serpiente venenosa la que lo mordió en su mano. Ellos se quedaron atónitos mirando a Pablo en todo momento, esperando que Pablo se hinchara por esta mordida de esta serpiente, que Pablo cayese muerto, que tuviera alguna reacción, porque ya ellos conocían sobre la mordedura de esta serpiente, sabían que era una serpiente muy venenosa, y ellos habían visto a habitantes de esa isla perecer después de la mordida de esta serpiente. Así que se quedaron un rato esperando una reacción mortal de Pablo. Cuando Pablo recibió esta mordida, ellos llegaron a la conclusión de que Pablo era un asesino. Se dijeron entre sí: este hombre tiene que ser un asesino, porque había sobrevivido a un naufragio y ahora había sido víctima de la mordida de esta serpiente venenosa. Ellos pensaron que eso significaba que la justicia lo perseguía al tener tantos contratiempos y tantos momentos de peligro. Se salvó de ser ahogado y ahora lo muerde una serpiente venenosa. Este hombre, decía, tiene que ser un asesino. Sin embargo, se quedaron esperando una reacción en el cuerpo de Pablo, una reacción de mortandad, una reacción como consecuencia de esta mordedura. Pero Pablo estuvo todo el tiempo ileso. Pablo en ese momento
Lo que hizo fue que sacudió la serpiente en el fuego. La serpiente se fue de su mano, ya la mordida la había hecho, pero Pablo no sufrió ningún daño. Se quedaron perplejos, esperando y esperando que Pablo pereciera, pero no pasó. Porque en Marcos, capítulo 16, verso 17, Jesús dijo esto a los discípulos. Les dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán serpientes en las manos y no les hará daño. Pondrán su mano sobre los enfermos y estos sanarán. Y dijo Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. Esa fue la promesa de Dios que se convirtió en realidad en el apóstol Pablo en ese momento. Así que fíjense cómo después que vieron que Pablo no sufrió ningún daño, entonces cambiaron la conclusión y dijeron que Pablo era un dios. Fíjense, de asesino a Dios. Qué contraste tan grande. Ahora pensaban que era un dios porque había sobrevivido al naufragio y había salido airoso, había salido con vida de la mordida de esta serpiente. Otro milagro más que el Señor hizo en Pablo. Dice también la palabra que en esta isla había un funcionario principal llamado Publio. Este hombre era el jefe, prácticamente el jefe de la isla, el gobernador, el principal funcionario de esta isla. Y fue muy amable con Pablo, invitó a Pablo y a sus compañeros, los invitó a su propiedad y estuvieron allí por 3 días. Dice como Pablo, a pesar de todo el sufrimiento que había tenido, porque Pablo sí sufrió, fue apedreado, fue encarcelado en muchas ocasiones fue azotado con varas. El sufrimiento por la preocupación que tenía constantemente con las iglesias. Pero el Señor, siempre que hacemos su voluntad, también nos da la bendición. Así que si estás pasando ahora por momentos difíciles, recuerda que tu bendición está a la vuelta de la esquina. El Señor bendijo a Pablo. Y en esa propiedad de este hombre llamado Publio, se encontró con que su padre estaba enfermo. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Realmente Jesús sanó a este hombre, padre de Publio, a través de Pablo. Pablo fue intercesor, igual que nosotros, cuando oramos también somos intercesores de Jesús. Y el Señor obra milagros a través de nosotros. Los milagros siempre han existido. Los milagros siempre existirán. Dios siempre usará a su pueblo para realizar grandes milagros. Así que Pablo pudo hacer esta obra de misericordia y sanó mediante el poder de Jesús al padre de este hombre. Como consecuencia de esta sanidad realizada en el padre de este funcionario, todos los demás habitantes se allegaron a Pablo. Todos los habitantes de esta isla de Malta que estaban enfermos fueron a Pablo para que también los sanara. Y así fue. Fueron a Pablo y fueron todos sanados por el poder de Dios. Así que todos estos apóstoles, Pablo y sus compañeros, fueron muy honrados en esta isla, muy respetados, de tal manera que cuando llegó el momento de ellos partir, porque Pablo iba camino a Roma, este es el último capítulo del libro de Hechos, Pablo iba camino a Roma y cuando iban a partir, apareció otro barco, un barco que tenía las insignias de unos dioses que se consideraban patrones de los marineros, llamados Castor y Pollux. Se creía que eran hijos de Júpiter, el dios Júpiter, según la mitología. Y cuando llegó el momento de partir, estos habitantes de esta isla le proveyeron a Pablo y a su gente todo lo que necesitaban. Todo lo que habían perdido en el naufragio, se los proveyeron a ellos. O sea que Pablo cayó en gracia en esta isla.
fue bendecido grandemente. Luego de eso, Pablo por fin pues zarpa en ese barco con sus compañeros camino a Roma. Dice que fueron primero a una ciudad de Italia llamada Siracusa y se quedaron allí 3 días. De allí navegaron hasta Regio, que es otra ciudad de Italia. Dice que un día después navegaron por la costa hasta otro municipio de Italia llamado Puteoli. Así que por fin Pablo llega a Roma. Dice que allí encontramos algunos creyentes quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Por fin Pablo llega a Roma. Por fin llega a la que en ese tiempo era la ciudad más importante, la ciudad del poderío, la ciudad de Roma, donde el Señor le había prometido que él iba a llegar. Dice que los hermanos de Roma se habían enterado de su inminente llegada. Ya a Roma había llegado el Evangelio. Años antes Pablo había escrito la famosa carta a los romanos. Ya tenían conocimiento del Evangelio. Ya había una iglesia allí en Roma, ya había creyentes. Así que ellos sabían que Pablo iba a llegar a esta ciudad. Y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirlos. En ese tiempo a quienes se recibía de esa manera eran los emperadores. Sin embargo, a Pablo se le recibió como a uno de ellos. Ellos estaban eufóricos con la llegada de Pablo a Roma. Dice que en las 3 tabernas, que era también otra localidad de Roma, nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó. Podemos imaginarnos la alegría de Pablo al ver a sus hermanos. Cuando Pablo los vio a estos creyentes, se animó y dio gracias a Dios. Pablo da gracias a Dios porque se encontró con sus hermanos, con gente que lo apoya, con gente que le da esperanza de que el Evangelio se seguirá propagando. Este Evangelio que comenzó con un grupo pequeño, esta iglesia en Pentecostés, y ahora había llegado a todos los lugares del mundo que se conocía en aquel entonces. Dice que una vez llegaron a Roma, fíjense el trato que le dieron a Pablo. Cuando llegaron a Roma, se le permitió a Pablo hospedarse en un alojamiento privado. Dios pone en gracia a sus hijos. Dios te pondrá en gracia a ti también, siempre que hagamos la voluntad de Dios. Fue hospedado en un alojamiento privado. Cierto es que siempre estaba un guardia custodiándolo, siempre había un guardia romano custodiando a Pablo, porque Pablo estaba preso, seguía prisionero, seguía su libertad restringida. Siempre estaba bajo la custodia de un soldado, pero tuvo esos privilegios, ¿verdad?, de hospedarse en lugares, alojamientos privados. Dice que estuvo allí 3 días y luego mandó a reunir a los líderes judíos. Siempre que iba a un lugar, él procuraba conversar, contar su historia a los líderes judíos primero. Y le dijo lo siguiente Pablo a estos líderes. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano de nuestro pueblo. Entregado al gobierno romano a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo ni de las costumbres de nuestros antepasados. Pablo había sido arrestado en Jerusalén y había sido enjuiciado por los romanos. Dice, a pesar de que yo no cometí ningún delito. Los romanos sabían que Pablo no había cometido ningún delito y querían liberarlo. Sigue diciendo el versículo 18: los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad. Fíjense, los romanos querían poner en libertad a Pablo porque sabían que no había cometido ningún delito. Dice, pero cuando los líderes religiosos, los líderes judíos, protestaron por la decisión, los romanos querían poner a Pablo libre, pero los líderes judíos protestaron por esa decisión. Entonces, dice Pablo,
Entonces creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Pablo no había hecho ningún daño a su pueblo. Pablo no había hecho nada en contra de su pueblo, del pueblo de Israel, ni había hecho nada en contra de los judíos, ni había hecho nada en contra de las costumbres de sus antepasados. Pablo solamente predicaba que Jesús, que el Mesías ya había llegado y que era Jesús, lo cual los judíos no aceptaron y tampoco hoy día no lo han aceptado. Continúa diciendo Pablo: les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos. Fíjense cómo le dice a los líderes judíos: les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, o sea que estaba prisionero, porque creo. Pablo creía convincentemente. Esto no es un creer de tener dudas, sino que esto es un creer con convicción. Pablo les dijo: estoy aquí atado con esta cadena porque yo creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Les dijo la razón del por qué estaba prisionero, simplemente porque él creía que la esperanza de Israel, que todos esperaban el Mesías, ya había llegado en la persona de Jesús. Estos líderes judíos le contestaron a Pablo de la siguiente manera. Le dijeron: no hemos recibido ninguna carta de Judea ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Le dijeron a Pablo: pero queremos escuchar lo que tú crees. Pues lo único que sabemos de este movimiento, se refiere al movimiento de los cristianos, lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Los líderes judíos le dicen a Pablo: nadie nos ha dicho nada en tu contra, pero queremos, por favor, explícanos, porque de este movimiento cristiano, que en ese tiempo le decían la secta, en ese tiempo el cristianismo era una secta más, le dicen: todo el mundo habla mal de este movimiento tuyo, Pablo, de este movimiento de los cristianos, de este movimiento que predica que Jesús es el Mesías. A este movimiento se le ataca por todas partes. Si está siendo atacado, hermano, hermana, de alguna manera, constantemente, es porque porque Jesús está contigo. El que está con el Señor dice que se le ataca por todas partes. A Pablo se le atacaba por todas partes y al movimiento cristiano. ¿Por qué? Porque estaban dando frutos, y el árbol que da frutos siempre se le tira piedras. El árbol que produce buenos frutos es el árbol siempre que es atacado. Así que no te sorprendas si eres atacado por vivir conforme a la voluntad de Dios, porque siempre ha sido así a través de la historia de los hombres de Dios y de la Biblia. Dice: entonces fijaron una fecha para que Pablo se reuniera con muchas más personas. Fijaron una fecha, y ese día, esa fecha que fijaron, ese día, dice que mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Reunió a mucha gente. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios. A toda esta gente, Pablo les predicó acerca del reino de Dios. Y trató de convencerlos, escuchen bien, Pablo trató de convencerlos acerca de Jesús con las Escrituras, con el Antiguo Testamento en la mano. Desde el libro de Génesis hasta los libros de los profetas, el Antiguo Testamento, por medio de la palabra, Pablo explicándoles por qué el Mesías había llegado en la persona de Jesús. Les explicó parte por parte en la ley de Moisés, donde está escrita la profecía del Mesías. Para convencerlos, usó la ley de Moisés y se usó los libros de los profetas.
O sea, explicándoles, diciéndoles, miren, aquí está la evidencia de que Jesús es el Mesías y ya llegó. Explicándoles con la palabra. Dice que, miren, dice que les habló desde la mañana, hasta la noche, tratando de convencerlos de que Jesús era el Mesías por la palabra. Dice que les habló desde por la mañana hasta por la noche, todo el día, desde por la mañana hasta por la noche, tratando de convencer a estos judíos. Y miren lo que sucedió. Dice, como siempre suele suceder, algunos se convencieron por las cosas que dijo, algunos le creyeron, pero otros no creyeron. Como siempre pasa, ¿verdad? Algunos creyeron, otros no. Dice, después de discutir entre unos y otros, se pusieron a discutir estas personas a quien Pablo le estaba predicando, estos judíos, se pusieron a discutir entre unos y otros sobre esto que estaba Pablo predicando y enseñando. Muchos de acuerdo, muchos en desacuerdo. Después de discutir, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. O sea, mientras los que no creyeron se alejaban del lugar, Pablo les dijo estas palabras que están citadas en la palabra, que están citadas en la Biblia. Les dijo Pablo, el Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Hay gente que oye la palabra de Dios y no entienden, no por falta de inteligencia, sino porque tienen el corazón duro, tienen el corazón cerrado para escuchar la verdad de la palabra. Les dice, cuando vean lo que hago, esto está en el libro del profeta Isaías, cuando vean lo que hago, no comprenderán. Hay gente que ven todas las obras de Dios y aún así no creen. Pues el corazón de este pueblo, digan bien, dice Isaías, el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Gente que teniendo oídos no pueden o no quieren oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver. Sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír. Gente que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Por qué? Sencillamente porque el corazón está endurecido. Continuó diciendo, y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Y no pueden volver a mí, dice Dios, para que yo los sane. Dios quiere que tú vayas a Él. No solamente que creas en Él, sino que le creas a Él, que creas en su palabra. Que tú vayas a Él porque Él te quiere sanar. Física, mental, emocional, espiritualmente y sobre todo salvarte y concederte el gozo, como dice el Salmo. En tu presencia, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. De nosotros depende abrir nuestro corazón al Señor o no. Dice la palabra que Él está a la puerta y llama. El que abre la puerta, Jesús entra y cena con Él. Así que, como conclusión, podemos decir esta clase que cuando hacemos como Pablo, cuando aprovechamos toda oportunidad, cada oportunidad la aprovechamos y cada recurso lo utilizamos, cada recurso que Dios nos da, lo utilizamos para comunicar la palabra de Dios. Dios interviene siempre. Dios siempre interviene. Y Dios hace que nuestro ministerio, nuestro servicio, nuestro trabajo, que nuestra vida en sí, nuestra vida completa, sea fructífera. Dios quiere bendecirnos. Más bien, Dios nos está bendiciendo cada día. De nosotros depende dar el paso sin miedo hacia Él. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.